después de que escuches estas palabras del cielo, te vas a llenar de esperanza, seguramente, y de convicción. Bueno, por favor, pégate a tu micrófono. ¿Sí? Pues bendiciones, hermanos. Ya la mayoría me conocen, si no, pues soy Rocío Feregrino, María de Rocío Feregrino Morales. Tengo 52 años, más o menos tengo más de 25 años en el Evangelio. ¿Cómo inicié? Pues fue a través de una amiga que ya no comparto con ella por diversas circunstancias, pero una amiga en el trabajo me empezó a hablar del Señor. Yo siempre nací en cuna católica, toda mi vida estuve en familias católicas, tanto de mi papá como de mi mamá. Hoy que nos ha enseñado el pastor, comprendo, mis abuelitas eran muy fervientes, ¿no? Yo me sé el rosario completito. Si hoy voy a un rosario de los católicos, me lo sé en la memoria completito porque lo recé toda mi infancia. Pero hoy comprendo que las oraciones de las abuelas llegan, como sea, llegan. Y pues somos familias de ese tipo. Hoy en mi familia solo una de mis hermanas y yo hemos confesado al Señor. Mi papá también, hace unos años lo sé. Yo pude compartirle a mi mamá antes de que muriera, y yo creo por fe que mi mamá está con el Señor. Pero bueno, yo empecé en el camino a través de una compañera de la oficina que me empezaba a hablar del Señor, al punto que yo le decía, ya no me hables de Dios, porque yo todo el tiempo estuve en la iglesia, todo el tiempo con mi mamá, y ya, mira, ya me tienes hasta acá, le decía. Eres bien religiosa, le decía, Rosy, te quiero mucho, pero eres bien religiosa, ya no me hables de Dios. Bueno, pues el Señor tiene sus formas, y me trajo a partir de una depresión. Caí en depresión, yo era jovencita y mi amiga me cobijó, y pues uno de esos tantos días de llorar y llorar, caí a los pies de Cristo, y a partir de ahí fue mi vida un cambio, porque yo no solté al Señor para nada en todo ese tiempo, en todos estos 25 años, no lo he soltado. A pesar de diversas pruebas y circunstancias, siempre empecé, cuando conocía de él, empecé a leer la Biblia. Perdón, estoy emocionada. Empecé a leer la Biblia, dice la palabra en alguna porción que ahorita no la tengo, pero dice la palabra que nos comamos entero el becerro. Y entonces yo leía hasta que me la terminé prácticamente. Yo estaba en la escuela, pues de esa forma mi fe creció. Dice la palabra que la fe viene por el oír de Cristo. Y bueno, pues yo empecé a ir a la iglesia todos los cultos que había. En la mañana, el domingo, crecí en la iglesia chiquitita de Zapotitlán, en Tláhuac. Yo vivo en Tláhuac. Y de ahí el pastor que tenía la cobertura de misión de los 70s, el pastor Heriberto, nos llevó alguna vez para escuchar un seminario. Ahí conocí a Pastor Urias, Altea. Tomé el seminario del poder del verbo con Urias y un pastor. Y bueno, yo estaba maravillada con todo lo que el Señor tenía para nosotros, todos los secretos, las maravillas. Hoy lo digo, que tiene su palabra. Tesoros enteros tenemos aquí que poco nos atrevemos a descubrir, ¿no? Hay que ser valientes para meternos en él, para practicarlo. También yo no soy perfecta, nada, tengo un montón de errores, pero el Señor me ha tomado de su mano y no me ha soltado desde entonces. Les digo, mi mamá se enojaba conmigo muchísimo porque decía, yo no te crié en esa iglesia, yo te crié en esta. Los domingos le decía, ya me voy, mamá, ya vine nada más a comer y ya me voy. Y me decía, ¿cómo es posible que
quieres estar con tus hermanos cuando aquí están tus hermanos, me decía, estos son tus hermanos, aquellos tú les dices, pero estos son tus hermanos. Yo le decía, mamá, ¿quieres que siga en el antro? Porque yo era reventada, o sea, mi juventud me la pasé, o sea, yo no tengo vicios, nunca tuve vicios, pero me encanta bailar, como me encanta danzar, pero hoy sé la diferencia. Hoy sé que el gozo del Señor no lo tiene nadie, no se compra y no hay en otro lugar donde se pueda tener lo que aquí se tiene. Entonces yo le decía a mi mamá, mamá, ¿me quieres allá en un antro o me quieres en la iglesia? Y entonces mi mamá ya no me decía nada. Y así mi mamá empezó a estar enferma y hasta que falleció. Pero yo creo en el Señor que está con ella. Me embaracé y mi hija ha crecido en la palabra del Señor. Yo creo en fe que la familia del papá de mi hija algún día llegará, porque yo siempre estuve hablando de él. Mi ex suegra me decía, es que ¿cómo crees? Hasta la fecha ellos no creen, pero alguna vez me dijo, es que ¿cómo crees? ¿Qué crees tú? Ellos se dicen ateos, toda la familia del papá de mi hija. Y decían, es que ¿cómo tú crees en Dios? ¿Cuál Dios? No hay Dios. Y me decía, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Que tú has visto cosas, milagros? Y alguna vez le dije, aquí está mi hija. Ella es un milagro. Ella es un milagro del Señor. ¿Por qué? Porque el papá de mi hija tiene sordera. Así lo conocí, él tiene sordera de nacimiento. El papá de mi hija tenía esa duda siempre que mi hija naciera igual. Yo le decía no, porque yo corté cadenas. Esto lo aprendí en la palabra, yo corté cadenas y yo sé que mi hija es sana. Y hoy ella es un milagro, se lo decía a mi suegra y a su papá también. Ve los milagros, esto es un milagro. Esos son los milagros. Después les puedo comentar para no hacerme tan larga. Espero que me den los 5 minutos, pero después les puedo comentar que, bueno, yo cuando me embaracé todavía no terminaba mi carrera. Soy administradora de profesión, pero y tenía pues que cuidar a mi hija, tenía que trabajar, porque ya no era una niña de familia. Entonces yo trabajaba e iba a la universidad con mi niña en la carriola. Me compré un carro porque era muy pesada mi hija para mí. Yo estoy chiquita, mi hija siempre fue grandota. Entonces tuve que comprar un carro, aprendí a manejar. Me decía uno de mis hermanos, ¿para qué te compraste un carro si ni sabes manejar? Voy a aprender, ¿no? Aprendí a manejar, me llevaba a mi hija en la carriola, en la cajuela del carro, la bajaba al empezar la clase, si estaba despierta, si no la dejaba dormida y yo corría del salón. Estaba 15 minutos en la clase y corría 5 minutos a ver si mi hija había despertado y volvía a correr al salón y volvía. Bueno, los profesores así me aceptaron. Esas son puertas que abre el Señor. Terminé mi escuela con extraordinarios, con 4 materias de estadística en extraordinarios, porque ya no me daba tiempo de terminar, ya el tiempo se me había acabado, ya había pedido todas las prórrogas en la universidad y yo tenía que terminar, no me acuerdo ya cuántas materias, pero muchas, no sé, más de 5 materias en el último semestre. Me acuerdo que mi hermana me decía, ¿y cómo le vas a hacer? Me dijo, ¿cómo vas a hacer eso, Rocío? Y le dije, no lo sé, pero lo voy a hacer. Saqué 4 materias de estadística en extraordinarios con la ayuda de un muchachito que nunca lo volví a ver. Para mí fue un ángel que el Señor puso en un salón de clases, que yo me pude acercar y le dije, necesito pasar estas materias porque ya se me acabó el tiempo y yo necesito terminar mi universidad. Y le dijo, sí señora, me decía así, un jovencito, yo de 25
más o menos 25, 26 años, soy como de 18. Me dijo, sí, yo le ayudo. Le dije, te pago. No, no se preocupe, usted me va a pagar por aprender. ¿En serio? Sí. Estudiábamos en la biblioteca terminando las clases, otro tiempo en su casa, en las noches. Con eso yo pude sacar esas materias en extraordinario, con muchos, o sea, fue increíble. ¿A qué les cuento más? Fue increíble la manera en que Dios me permitió terminar mi universidad. No tuve ni siquiera que hacer tesis, ese es otro milagro para mí. Primero, este muchachito que para mí fue un ángel, y le dije alguna vez, tú eres un ángel, el Señor lo mandó, no creo de que de otra manera pudiera yo haber terminado. Después no tuve que hacer tesis para sacar mi título, porque tuve un maestro que me conocía, sabía de todas mis peripecias que yo hacía. Y cuando regresé a buscar cómo iba a ser la tesis, me dijo, no, Feregrino, tú ya estuviste mucho tiempo en la universidad, tú te vas a titular por el artículo tal, de tal, que está aquí en el reglamento de la universidad, a ver, dame tu matrícula. Me agarró un teléfono y me dijo, ahí te voy a mandar a Rocío Feregrino, ya corre la de aquí, ya dale por el reglamento, que empiece a hacer sus trámites de tesis y ya no me quiero ver aquí. Otro milagro más en mi vida. Y así como esos los puedo contar muchísimos, que yo los cuento porque digo, no es por mí. Siempre lo dije y siempre lo voy a poder seguir diciendo. No es por mí, es el Señor. Es el Señor que me ha ido acomodando increíblemente, porque hasta la fecha, o sea, la gente que sabe de mi vida y de lo que he podido lograr me han dicho, ¿cómo es? ¿Cómo aquello? Y yo les digo, ese es. Yo nada más me pongo en sus manos, yo nada más le pido, yo nada más pongo los sueños que yo tengo, lo que yo pienso, lo pongo delante de él y le digo, aquí estoy. ¿Qué me pasó después? El trabajo que hoy tengo, me costó mucho trabajo conseguirlo, me puse a estudiar muchísimo para pasar un examen tipo universidad. Estudié como por 2 años para presentar ese examen, lo presenté muchas veces, pero no lo había podido pasar. El puesto que hoy tengo fue a través de pasar un examen de ese tipo. El primer día que me presento en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que es donde trabajo, me dicen, tú vas a tener 2 oficinas, una aquí en las centrales, que está en Tlalpan, y otra en Tláhuac. Yo me había ido a trabajar, ya me había ido a vivir antes lejos de Tláhuac, por facilidad, por no hacer tanto tiempo de mi trabajo, y después por otras circunstancias me había alejado de Tláhuac, que es donde está mi familia. Entonces me dicen, vas a tener la otra oficina en Tláhuac. Ok, vamos camino a la oficina y resulta que es en la colonia donde vive mi familia. Entonces yo dije, wow, me trajeron a mi casa. Bueno, pues hoy trabajo a 10 minutos de mi casa, de lo que hoy es mi casa. Una bendición tremenda, tremenda para mí. ¿Qué más? Bueno, pues estoy muy contenta con mi trabajo, me va bien, no me va mal, no tengo lujos, pero no me va nada mal. He podido ayudar a personas con trabajo, sobre todo porque tengo la posibilidad he tenido la posibilidad cuando hay trabajo de llamar a gente, ¿no? De buscar, de decir, ¿tienes alguien que necesite trabajo? Alguien que sea buen trabajador, porque eso sí tengo carácter fuerte, procuro ser disciplinada, entonces yo busco, ¿tienes alguien que trabaje, que sea disciplinado, que sea trabajador, que sea dispuesto? Claro. Y así me he hecho de mi equipo de trabajo, tengo un buen equipo de trabajo y siempre procuro estarles, no puedo hablarles mucho, pero procuro hablarles con lo que soy, o sea, con la forma en que me conduzco.
con justicia, ¿no? Con justicia en mi trabajo, así me manejo, con empatía, o sea, procuro, y sobre todo con justicia, procuro que todo lo que yo hago sea como debe de ser y como, pues en las mejores formas, y haciéndole saber a la gente con quien trabajo el por qué, ¿no? Voy a hacer esto, esta decisión la tomé así y así, por esto, te lo explico para que lo entiendas, y quiero que así lo sigas, y por esto vamos a hacer. O sea, procuro de esa manera yo, pues, pasar el mensaje, ¿no? Y cuando me permiten, sí, decirles, yo lo sé por esto, yo te puedo compartir esto. Y siempre hay gente que lo permite, hay gente que no lo permite. A mucha gente le he hablado de la palabra y no quieren, o sea, piensan que, a mi familia inclusive, ¿no? Que no, que para qué, que esté loquita, que no sé, mil cosas. Pero yo digo, bueno, aquí la palabra nos dice, tú habla y ya habrá semilla que se siembre y habrá otra que no. Dios tendrá sus tiempos. Creo que se me acabó mi tiempo ya. Amén. Pero bueno, vamos a tener tu testimonio en dos partes, porque esto que nos acabas de comentar es precioso saber cómo Dios te alcanzó, el recorrido que has llevado. Viene de alguna manera la parte donde parece que todo se derrumba, la parte fuerte. No, por eso te digo, lo vamos a tener en dos bloques. Prepárate, porque si es por esto, es por un propósito que Dios está teniendo, y aún yo creo que más gente lo requiere o lo necesita escuchar. Pero hasta aquí, no digo, todavía tienes un par de minutos más, pero ya no vayas a comentar eso, porque eso amerita un buen tiempo, o sea, amerita que sea la esencia. Entonces cierras tu testimonio y va a quedar pendiente eso. Digo, aquí en la iglesia conocemos el milagro que Dios ha hecho, pero necesitamos que esto se proyecte también de manera completa, por favor.